Bueno, esta mañana nos dábamos cuenta del último informe que ha elevado la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que ha bajado la calificación de riesgo de Bolivia de CCC+ a CCC-. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que califican? ¿Qué observan? ¿Qué advierten las calificadoras de riesgo? Que son como 3 o 4 que hay en el mundo, ¿no? Está Fitch Rating, Standard & Poor's, no recuerdo las otras. Te dicen cuánta posibilidad tiene un país para contraer créditos externos, para gestionar créditos externos, cuánta posibilidad tiene para pagarlos, ¿no? Cuando la calificadora de riesgo advierte que los problemas económicos, políticos del país, alguna incertidumbre política social, no está en crecimiento, automáticamente hace sus cálculos y te pone para abajo, ¿no? En este caso en Bolivia, la inflación, el tema del dólar, ¿no? El tema de la inestabilidad política, la pelea que hay dentro del movimiento al socialismo, el freno que le pone la Asamblea Legislativa a los créditos internacionales, el gas, ¿no? Que ya no tenemos gas, todo eso pesa para que las calificadoras de riesgo digan, no, cuidadito que le preste mucha plata a Bolivia, porque saben, Bolivia no va a poder pagar. O está advirtiendo que no va a poder pagar, no es que no está pagando. Y precisamente el ministro de Economía aclaraba hoy, ¿no? Que no es que no se esté pagando, se está pagando, pero hay el riesgo de que no se pueda pagar si acaso la Asamblea Legislativa no aprueba los créditos internacionales. Si no paga Bolivia sus deudas a tiempo, hasta el momento se entiende que ha pagado como 580 millones de dólares en lo que va de este año, ¿sí? Más o menos un 40% de la deuda externa, de las obligaciones que tiene Bolivia para pagar su deuda. Si Bolivia deja de pagar la deuda, las condiciones para el país van a ser todavía más críticas y más difíciles, porque nadie le va a querer prestar dinero a Bolivia. ¿Y qué necesita Bolivia? Préstamos. Es como tú en tu casa, ¿verdad? Estás con tus hijos, perdiste tu trabajo, no tienes dinero, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar la alimentación, tienes que pagar el colegio. ¿Qué haces cuando no tienes dinero? Tienes que buscar un préstamo hasta mejorar la situación y poder pagarlo. O sea, Bolivia no tendría esa posibilidad a futuro, ¿no? Si acaso deja de pagar la deuda, es como el banco. No me pagó su deuda, su casa, ¿verdad? Lo ha advertido el gobierno antes, lo ha advertido el mismo presidente Luis Arce Catacora. Hoy ha salido el ministro de Economía, no para reconocer que la polarización política que existe en este momento en el país, los cálculos políticos, el freno, el bloqueo legislativo a los créditos internacionales se están poniendo en riesgo evidentemente a Bolivia. Bueno, vamos a escuchar lo que decía precisamente el ministro de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? En horas pasadas. Bueno, hay varios factores. Uno de los elementos que hay que señalar del informe, lo escuchamos, estamos en el audio. Política, escuchemos que al nosotros ministro. lo hemos venido señalando de hace más de 2 años y medio. Cada vez que nos bajaban la calificación, les decíamos, hay este problema. Y ahora, obviamente, lo ratifica el informe de Standard & Poor's como un elemento sustancial de que el problema político, la fricción polarizada en la parte política ha generado este elemento negativo en la economía. La política no va disociada de la economía. Quien crea que la política va por una vereda y la economía por otra, no entiende cómo funciona la sociedad. Entonces, el problema político le ha golpeado al tema económico. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Bolivia podría entrar en default, ministro? No, porque nosotros en este momento estamos pagando el servicio de la deuda externa de manera puntual y oportuna. Lo que ha señalado en algún momento nuestro presidente Luis Arce es que si obviamente no se van destrabando estos elementos, hay una probabilidad, pero nosotros como gobierno nacional y el presidente Luis Arce siempre nos ha instruido que nosotros hagamos todos los esfuerzos para seguir pagando el servicio de la Las consecuencias de esta baja calificación, las consecuencias de la baja calificación para equilibrar la balanza de pagos. ¿Cuánto necesitamos? Más o menos para esta gestión hay varios factores. Uno de los elementos que hay que señalar del informe es el ministro de Economía, no explicando la situación de la economía del país, admitiendo que evidentemente estamos en problemas, porque en anteriores intervenciones del ministro siempre rechazaba estas calificadoras de riesgo, ¿verdad? Que le iban reduciendo al país cada vez más respecto de su posibilidad de cubrir las deudas.
Asegura el ministro de que el gobierno está haciendo todo para poder pagar las deudas, que le preguntaba a la periodista, ¿estamos en riesgo de entrar en default? O sea, no pagar deuda. Dice, no, se ha instruido que tenemos que pagar y se está trabajando en ese sentido. ¿Hasta dónde va a tener musculatura el gobierno si no se aprueban los créditos internacionales? Ahí sí, la cosa inquieta, ¿verdad? Tienes unas reservas internacionales bastante bajitas que no te alcanzan. El país está viviendo en este momento que dólar que ingresa es dólar que paga, ¿no? O el combustible o la deuda. O sea, no podemos alimentar más las reservas internacionales en dólares. O si se lo haces demasiado poquito, ¿verdad? No se aprueban los créditos internacionales en la Asamblea Legislativa. Estamos exportando menos. Las importaciones son cada vez más caras. Tenemos una inflación de los productos de primera necesidad en el país que se ha disparado, ¿verdad? No hay dólar. Hay bloqueos, ¿no? Hay bloqueos, hay escasez de combustibles. O la ANH asegura y PFB que hay combustible, pero hay mucho miedo en la población que quiere tener siempre el tanque lleno. Bueno, como fuese, la situación económica del país no es fácil. No es fácil y todos entienden que para salir de esta necesariamente se requiere que en la Asamblea Legislativa se liberen un poquito del cálculo político, ¿no? Hablaba con algunos analistas del tema y me decían, ¿sabe, Víctor Hugo? Lo que están esperando en realidad algunos es que este gobierno quede en el peor desastre posible, que deje un país absolutamente miserable, no para que cualquier gobierno que venga después, ¿no es cierto?, tenga para aprobar los créditos internacionales rápidamente, ¿no es cierto?, que comiencen a fluir las cosas. Lo que en este momento se está frenando comienza a fluir. Ahí está, hemos mejorado la situación del país. Ese cálculo político no sirve. No, porque hay gente que está sufriendo en este momento en el país. No, decía, no vamos a aprobar los créditos porque estos ociosos vagos del gobierno no están trabajando bien y no están invirtiendo como deben. Tampoco sean ociosos en la Asamblea, fiscalicen, aprueben los créditos y fiscalicen que se ejecute, ¿verdad? Porque si todos están en campaña, evidentemente, ¿quién va a fiscalizar? Pero bueno, se está esperando que el Senado apruebe, por ejemplo, ese crédito de $100 millones, un crédito japonés con el 0,04% de interés, o sea, casi un regalo. ¿No? Creo que no sé exactamente con cuántos años de gracia, no recuerdo bien, pero que es un crédito absolutamente conveniente y termina siendo de libre disponibilidad. O sea que el gobierno podría usarlo para comprar combustible, para pagar la deuda externa, qué sé yo, pero todo está paralizado, todo está paralizado. Y así obviamente, ¿por qué le interesa esto al ciudadano? ¿No? Esto no le interesa solo al gobierno, no. ¿Por qué le interesa al ciudadano? Porque mientras peor esté la economía, el ciudadano es el que sufre. No va a sufrir la autoridad de gobierno, no va a sufrir el empresario, no va a sufrir el candidato político que aspira a ser presidente de las elecciones. Sufre la gente más necesitada de este país, ¿no? Por ello, algunos me dicen, Víctor Hugo, no, claro, respalda al gobierno. No se trata de eso. Sentido común, 2 más 2 es 4. Y 2 menos 2 es nada, ¿no? Y si encima no tienes nada y necesitas, estás en el debe todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, así están las cosas en el país, ¿no? Preocupa que bajemos de triple C más a triple C menos. Preocupa, ¿sí? Estamos a pocos pasos de llegar a una situación muy complicada para el país y no se querrá desde ningún lado, obviamente, que sea el ciudadano más necesitado el que más sufra.